Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones, con Katia Vázquez y Marta Solanellas. Buenos días. Buenos días. Os damos la bienvenida al segundo episodio del podcast de Vive tu Emoción. Después del subidón de grabar el primero, creo que nos han brotado ideas por un tubo. Todo el rato. Somos ahora como un jardín en primavera brotando conceptos, ideas, contenido que queremos contar aquí. La verdad que está siendo un reto muy bonito, pero hoy le tenemos que dar espacio a un temazo. Que aparece en todas partes, me refiero a conversaciones que puedas tener con tus amigos y en consulta aparece continuamente también. Así que le hemos querido dar este espacio para hablar de los límites. ¿Qué nos pasa con los límites? Qué temazo, sí. Absoluto, los límites, ¿no? Al final es algo que, como dices, vemos en consulta muchísimo y en la vida en general, ¿no? Sí. Y desde aquí, pues bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos pasa con los límites realmente? Os hemos preguntado en redes, que como sabéis vais a estar súper presentes, ¿no? Dentro de este podcast y nos vais a ayudar un poco a entender para darle sentido y para que este podcast realmente tenga un lugar de crecimiento real, ¿no? Y de aprendizaje para las personas que nos escucháis. Así que hemos hablado os hemos preguntado ¿qué tal, no? ¿Qué tal tu rollito con los límites? ¿Cómo va esto? ¿Y qué es lo que más te cuesta, no? Y nos han dicho cosas muy interesantes, ¿no, Katia? En las que nos podemos ver muy representados, porque no nos libramos ninguno de tener trabajo personal por hacer, que esa es la parte de la magia del desarrollo personal. Pero concretamente, bueno, han puesto en voz lo que se habla sobre los límites. Por ejemplo, miedo a que el otro se enfade, me juzgue o me rechace. Yo creo que esta es la central, ¿no? Sí. Bastante nuclear, lo que tiene que ver qué ocurre si yo, que te necesito, que necesito al otro, porque somos seres sociales, ¿qué pasa si te pongo un límite? Y entonces dejo de pertenecer, te enfadas conmigo, el temor a esas consecuencias, a lo que pueda ocurrir detrás de decirte, oye, hasta aquí, ¿no? O de ponerte cualquier tipo de límite. Nos comentaban también y nos reíamos un poco antes porque era en plan de ¿cuál es tu problema con los límites? Que existan directamente, ¿no? Que haga falta tener que ponerlos, ¿no? Sí. Porque partamos de la base de que no es un ejercicio fácil. No es cómodo, ¿no? Ahora hablamos mucho y en redes sociales está como a la orden del día, ¿no? Hay que poner límites porque si no pones límites ya, bueno, es que no es nada agradable, no es nada cómodo. Es confrontar algo, ¿no? Y parte de mi necesidad, parte de lo que soy y de ponerme un poco en el centro también. Y cómo nos cuesta a veces, ¿no? Ponernos en el centro. ¿Y sabes qué me venía a la cabeza ahora? Que muchas veces decimos que las relaciones profundas, las que tienen raíces bien construidas, soportan conversaciones incómodas, soportan límites que hay que poner. Y claro, una de las cosas que puede suponer el ponerlos es evidenciar que a lo mejor esa relación amistad X no sea como te esperabas o creías que era, ¿no? O sea, que al final el límite puede exhibir un poco la trastienda de las relaciones, ¿no? Total, es como abrir esa cajita que no me apetece abrir, ¿no? Y a veces es como de, bueno, si pongo un límite, esto muchas veces es inconsciente, por supuesto, ¿no? Claro. No quiero ponerlo y muchas veces como de, bueno, yo sé que tengo que poner límites o que la parte racional está ahí, que nos está diciendo lo que debemos hacer, lo que sabemos que va a ser mejor, etcétera, etcétera. Pero luego cuando tenemos como esa resistencia como de, yo esto lo sé, ¿no? Pero luego no lo consigo hacer. Bueno, hay una parte inconsciente orquestando todo eso y a veces tiene que ver con, ¿y si me paro a mirar esto? ¿Y si me paro a decir? Y de repente esa relación se termina o tengo que tomar decisiones o... Claro. Entonces, miedo claro, a lo que hay detrás del límite. Total. Miedo al límite y a lo que hay detrás. Claro, no solo a las consecuencias del otro, porque como decíamos, se enfade, me juzgue o me rechace, sino también a qué es lo que yo tengo que hacer después de poner el límite, Claro, ¿no? eso es, decían también miedo al conflicto, que viene a ser un poco esto. Entonces, vamos a entender por qué, porque esto a mí me llega mucho, personas que dicen, es que ¿por qué me importa tanto que el otro me juzgue o que el otro me rechace? ¿Por qué no me debería importar? Bueno, ojo, vamos a atender a nuestra propia naturaleza. Claro que nos importa a todos, y quien diga que no le importa, pues lo mismo tiene que hacérselo mirar, porque vivimos, somos seres sociales, como tú decías, vivimos en sociedad y el otro
tiene un lugar y tenemos que saber verlo y respetarlo. Pongámonos ya en digamos, la explicación más ancestral. Hay una palabra, un palabra que se dice, somos seres altriciales. ¿Esto qué significa? Pues que desde nuestra bipedestación, desde que pasamos de 4 apoyos a ponernos de pie y erguirnos como animales, esto lo que provocó fue que el canal de parto se estrechase. Era mucho más difícil dar a luz a bebés ya muy desarrollados. Por lo tanto, ese carácter altricial que nos caracteriza, lo que nos supone es que tenemos que nacer muy inmaduros. Y en esa inmadurez tan grande nos damos cuenta que necesitamos al otro para sobrevivir. Ojo, la palabra es sobrevivir. Uh-huh. Entonces, nuestro cerebro está grabado que el otro nos permite seguir vivos. De manera que todo lo que haga que el otro se enfade, se aleje, me rechace o en definitiva me deje solo, atenta para nuestro cerebro contra la supervivencia. Que ahora podríamos decir que sería a lo mejor más desde una supervivencia emocional. Uh-huh. Bueno, de bebés la supervivencia es la supervivencia. Claro. Pero cuando ya crecemos como adultos, seguimos teniendo miedo a que el otro nos rechace y el otro se aleje por nuestra supervivencia emocional. Total, es que al final, dentro de esa parte social y de esa pertenencia, sabemos que a nivel emocional, ¿no? Hablamos desde nuestro modelo que el orgullo está antes que el amor, ¿no? Y decía Almudena Grandes, que a mí me gusta siempre mucho citarla, que no hay amor sin admiración, y esta parte tiene que ver precisamente con ser reconocido. Entonces yo no puedo pertenecer si no soy reconocido, si no soy visto, si tú me vas a rechazar y si yo no puedo ser. Entonces, claro, los límites y el ser es que, aunque nos parezca que no, están absolutamente conectados, ¿no? Porque es este proceso de autoconocimiento. Para ser, yo tengo también que poder decir hasta dónde y qué es lo que me hace sentir seguro. Y desde ahí entonces me puedo relacionar contigo desde un lugar mucho más sano. Y eso no significa que no haya conflicto, porque precisamente muchas veces confrontar genera un conflicto, pero como bien decías, es un conflicto que nos ayuda a crecer, es un conflicto que está dentro de las relaciones sanas, ¿no? Entonces, claro, huimos de poner límites porque huimos del conflicto buscando tener relaciones sanas. Es un camino... un camino sin sentido. Sí, es verdad. No nos enseñan acerca del conflicto. Nos enseñan, o más bien aprendemos, no sé si nos lo enseñan o no, pero aprendemos que el conflicto hay que evitarlo y no hay que tenerlo, porque es incómodo y por muchas razones. Pero lo cierto, esta teoría de la cremallera que dice el conflicto te une o te separa. Algo ocurre detrás del conflicto, que eso es lo interesante y eso es lo que a veces puede dar miedo. Que después del conflicto a lo mejor te das cuenta que la relación merece demasiado la pena como para que ese conflicto se quede sin resolver y acabe alejándonos del otro, y entonces la cremallera se une, digamos, esto nos une más, o al revés, lo que decíamos antes, puede ser que ese conflicto ponga en evidencia pues que esa relación hoy no tenía el sentido que ayer, o que ya no cubre las necesidades que hoy tengo, no estamos tan alineados. Entonces, bueno, es importante. Por eso los límites son algo que cuestan tanto, no porque solo sean incómodos, sino hay mucho trasfondo detrás. Muchísimo, muchísimo. Me gustaría citar a una compi que queremos un montón, que se llama Paula Cabal, y que una vez leí una cosa en su Instagram que me pareció muy, muy interesante y que utilizo mucho para poder hablar precisamente de los límites, que tienen que ver con ese doble mensaje. O sea, al final poner un límite tiene un mensaje doble. Por un lado es el mensaje que yo le estoy dando al otro, que le estoy marcando esa línea, que le estoy diciendo hasta dónde es un lugar seguro para mí, que estoy confrontando algo que tengo que hacer para poder sentirme seguro. Pero por otro lado, es ese mensaje que me mando a mí mismo. En el momento en el que yo pongo un límite, no solo estoy mandándole el mensaje al otro, yo me estoy diciendo, soy importante, esto que estoy necesitando merece su lugar, merece su valor, ¿no? Entonces, no nos quedemos solo en que esa puesta de límites viene de la mano de generar un conflicto con el otro, porque otras veces poner un límite no genera es para un conflicto. resolverlo. Totalmente, ¿no? Que este es el miedo, ¿no? Hablamos de por qué no los ponemos, cuál es nuestro rol
rollo con los límites, tiene que ver precisamente con ese conflicto. Pero si nos vamos a esta parte de, oye, es que esto es un mecanismo que me ayuda, le ayuda al otro a entender desde dónde se puede relacionar conmigo y me ayuda a mí a ponerme en ese lugar, a ponerme en el centro, como hablábamos antes, ¿no? Sí, al final el respeto como palabra y concepto grandote está muy incrustado en el tema de los límites. Y al final muchas veces no podemos pedir que nos respeten si no nos respetamos nosotros mismos. Qué fácil es que la gente se aproveche de quien no pone límites. Se aprovecha mucho porque sabe que si tú no los pones para ti, pues debe ser que no te importa. Entonces es una muestra de amor propio muy grande, ¿no? En la línea de lo que decías. Y totalmente. De ahí que sea tan relevante que lo que nos decimos dentro, que también nos lo han dicho aquí en redes, ¿no? Me cuesta hasta ponérmelos a mí misma en mi autodiálogo interno. Esto me encanta porque hablamos precisamente de los límites hacia el otro, pero muchas veces es como, yo me estoy respetando, yo qué me digo, de qué manera, y esto lo hablamos mogollón en formaciones, en consulta, ¿no? Es que es tan importante lo que te estás diciendo, el mensaje que, ¿cómo me hablo? Wow, es que cómo me hablo está en pequeñas cosas y en pequeños detalles, ¿no? A veces haciéndomelo consciente porque me digo abiertamente, jolín, es que soy tonta, por ejemplo, ¿no? Y entonces soy muy consciente de que me estoy diciendo este mensaje, pero otras veces es más indirecto, ¿no? No es tan claro y entonces parece que no tenemos ese diálogo interno, pero lo tenemos, clarísimo, ¿no? Todo el rato, creo. Todo el rato. Lo que pasa es que hay veces que es como que lo tenemos más consciente, más presente, y otras veces no tanto. Pero es que ese autodiálogo interno parte precisamente de aquí también, ¿no? Ya no solo esos límites hacia afuera, sino los que yo me pongo a mí misma. Me estoy respetando. Soy un espacio seguro para mí misma y un lugar o mí mismo. Esto es otro temazo, claro. Esto es un temazo, porque muchas veces decimos, es que nos hablamos peor que a cualquier persona a que detestemos, ¿eh? O sea, es que nos decimos las peores cosas. No se nos ocurriría hablar así a gente a la que queremos. Muchas veces, como nos hablamos a nosotros, ¿no? Sí. Y las cosas que decimos sobre nosotros. Entonces, cuando intentamos hacer ese zoom out, irnos un poquito, ver con perspectiva la situación y poder decir, oye, mírate desde fuera. Esto se lo dirías esto yo te lo diría a ti, Katia. Imposible, ¿no? Te quiero, te adoro, no te puedo decir esto. No me lo permito. ¿Por qué me lo digo a mí, no? Claro, ¿por qué me lo digo a mí? Y entonces, está este lugar de los límites también hacia adentro, que es muy, muy interesante. Luego también, hacen mención a las pérdidas. Si pongo límites, perderé, ¿no? Otra vez un poco en relación con el tema del conflicto. Miedo a que me juzguen y dejar de ser buena persona. ¡Ojo! Me encanta. Me encanta porque estos son las creencias puras y duras, inconscientes y limitantes muchas veces orquestando, ¿no? A mí me gusta verlas siempre como ese director de orquesta, un poco maquiavélico en este caso, ¿no? Orquestando venga, vete por allí, no, tienes que ser buena persona, wow, menudo piedra que te acabo de colocar en la mochila, ¿no? Llévate esto de buena persona, que no veas lo general que es esto, ahora tú interpreta lo que supone ser una buena persona y por supuesto llévalo a rajatabla. Fíjate que con este tema entonces las buenas personas no ponen límites. Claro. Hombre, por favor, ¿dónde se ha visto que una persona buena ponga límites? Hombre, por favor, es que no puede ser. Es que no te lo puedes permitir, ¿no? Porque una buena persona tiene que permitir que otros permitir a los demás hacer libremente lo que necesiten los demás, ¿no? Porque eso es lo más importante. ¿Y cuántas personas hay aquí encerradas, eh? Me incluyo. Hola, ¿qué tal? Confesiones. Me incluyo. Aquí haremos muchas confesiones, yo creo, en este espacio. Pero las buenas personas no incomodan a nadie, claro. ¿No? Entonces, claro, poner límites puede ser incómodo para el otro, pues blanco y botella. Y si molesto. Y si le molesto al otro, ¿no? Y porque además me han dicho, ¿no? Las creencias al final, para el que no esté muy familiarizado con este concepto, tienen que ver con todos esos mensajes directos que nos han dicho de manera directa o indirecta a lo largo de nuestra historia y que nosotros hemos cogido como verdades absolutas, ¿no? Uh-huh. Y entonces las llevamos y a veces son conscientes y otras veces no. Parte del proceso de terapia muchas veces recae en eso, en vamos a hacer conscientes estas creencias. Uh-huh. ¿Dónde has comprado esto a lo largo de tu historia, ¿no? Y comprar ser una buena persona, es que es súper reforzador, claro, a lo largo de la vida, ¿no? Reforzante, mejor dicho. A lo largo de la vida
Y aquí también las mujeres tenemos este puntito un poquito más claro con la creencia o el peso de ser buena persona. Esta niña buena que no se sale del tiesto, que no se sale de la macetita. Aquí muchas de mis pacientes se verán representadas cuando yo les digo, oye, que te puedes salir, Te puedes salir del tiesto a veces, que no hace falta hacerlo todo perfecto, que no hace falta que estemos aquí siempre en este cuadradito, ¿no? Y en ese momento, perdona, hay una parte de su cerebro que entra en pánico. Que explota, ¿no? En plan de, pero ¿cómo voy yo a permitirme salir? ¿Qué se va a decir de mí, no? Claro. Porque al final la identidad está ahí, claramente, ¿no? Yo soy buena persona, wow, menudo mensaje. De hecho, fíjate que varias personas hacen mención a, sobre todo me cuesta con mis padres, con mi familia. Porque estos mensajes de los que estás hablando muchas veces es ahí donde se dijeron. Absolutamente. Oye, con la mejor intención, que nunca vamos a decir que los padres lo han hecho lo peor que... No, molestarnos. Lo han hecho lo mejor que han sabido con las herramientas que han tenido. Y lo seguirán haciendo así. Pero es verdad que en ese afán de querer entregar a sus hijos una guía de buena praxis en la vida, pues ser buena persona entra dentro del top 3 y trae un mensajito detrás muy potente. Entonces, si se hace mucho hincapié, o sobre todo, más que decir que seas buena persona, es no permitirte salirte de lo que ellos consideren ser buena persona, porque no me parece un mal mensaje ser buena persona. No, desde luego que no lo es, pero claro, el hecho de... Hablábamos también en el primer episodio, ¿no? De no permitirnos ser flexibles con eso, con lo que nos movemos. Entonces, al final, la cuestión no es demonizar determinados conceptos ni demonizar maneras de vivir nuestra vida. Oye, pues yo la vivo desde el valor de ser buena persona. Perfecto. Ahora, que ese valor se convierta en una guía, porque eso es lo que deberían ser los valores, una brújula, una guía que nos va marcando el camino, a que se convierta en esa piedra que va atada al tobillo de la que tenemos que tirar cual presos del oeste, pues hombre... Grilletes total. Grilletes que al final se convierten en una esclavitud, ¿no? Entonces, maravilloso que ser una buena persona acompañe tu vida, porque es un valor precioso. Ahora, que implica, que incluye... ¿qué es lo que te permites dentro de ese rango de ser buena persona, ¿no? Que los matices y la escala de grises nunca la contemplamos. Parece que todo es o blanco o negro. Sí, que no da pie a fallar, si es que fallar es un verbo que tenga sentido aquí, pero bueno, que en una exploración de tu juventud y libertinaje, de pronto hagas algo que digas, vaya, he dejado de ser del clan de las buenas personas. Que se nos permita explorar y a veces, pues, salirnos, ¿no? Yo creo que va poco por aquí. Y al final también muy, muy interesante lo del miedo a hacer daño al otro. Miedo a pasarme de rosca. Porque claro, los límites estamos todo el rato hablándolos como para quien no los sabe poner, pero también hay un sector que los pone de más. Totalmente. Oye, hay gente que se relaciona muy bien con sus límites y que puedes encontrar, ¿no? Personas que te dicen, no, pues yo pongo límites súper bien. Perfecto. En todos los ámbitos me resulta un poco difícil encontrar que esto sea perfecto, ¿no? Porque tampoco hacemos súper bien todo en todos los ámbitos, ni falta que hace, vuelvo a repetir. Pero es verdad que desde esta parte de recoger los límites como ese lugar... ¿Cómo decir? Como ese lugar en el que yo me permito determinados movimientos. Y es que el permiso en los límites yo creo que es fundamental. Y si no entendemos los límites como ese lugar donde yo me puedo permitir, entonces pues los bloqueo. Pues no los permito, ¿no? Porque no tienen lugar, no hay cabida para ellos. Sí, al final, bueno, yo personalmente hablo de mi experiencia, a mí los límites es algo que también siempre me ha costado y a mí me ayudó a entender que se pueden poner límites con cariño, por ejemplo. Cada uno tiene que encontrar esa fórmula, ¿no? Pero yo me daba esa licencia, ese permiso, si tenían ese apellido de, bueno, se puede poner bien. Que seguro habrá situaciones donde sobra el cariño, o sea, que requiere un límite y lo tienes que saber poner con la firmeza con la que quieres que se respete. Pero bueno, es verdad que un primer paso puede ser intentar explorar cómo poner límites desde tu registro, el registro natural que tienes, ¿no? Entonces, para mí era el cariño, para otras personas será otra cosa. Claro, y como bien decías, recogiendo lo que decías antes sobre las personas que se pasan un poquito de rosca y que ponen límites de una manera como demasiado tal, o demasiado... no es firme, quizás agresiva.
Claro, es que está el lugar en el que pongo el límite porque me coloco por encima de todo, ¿no? Es que coloco... A ver si se entiende lo que quiero decir. Por supuesto que hay que colocar nuestras necesidades, estamos hablando de colocarnos en el centro, pero siempre con cierta responsabilidad afectiva, ¿no? No podemos poner un límite solo teniéndonos en cuenta a nosotros, dependiendo de a quién se lo estamos poniendo y sobre qué. Esto es la palabra preferida en psicología, que no sé si ya la habíamos empezado a sacar aquí en algún momento, pero que va a aparecer muchísimo, que tiene que ver con depende. Efectivamente. O sea, depende, ¿no? Porque, claro, muchas personas os vais a sentir identificadas con ejemplos que pongamos y otras diréis, pues yo no. O pues en mi caso no, hombre, claro, pues porque tendríamos que ver cuál es tu caso concreto, claro, qué persona, de qué manera esa persona se está relacionando contigo y por qué quizás aquí en este caso sí que hay que poner un límite muy claro y colocar tus necesidades por encima de las del otro porque el otro te está manipulando, me lo invento. Uh-huh. O desde qué punto el otro también está viviendo una situación X y podemos empatizar, entender y tener en cuenta al otro. Y entonces eso implica unos límites quizás no tan duros, no tan rígidos, ¿no? Un poquito más flexibles. Bueno, va a depender un poco, ¿no? Pero a mí me gusta siempre las personas que tienen dificultad para poner límites y que vienen a terapia con este miedo principalmente, ¿no? Pero es que ¿y ahora? ¿Y si yo pongo un límite? ¿Y si me paso? ¿Y si ya entonces me convierto en lo que de alguna manera tienen miedo a convertirse, ¿no? Claro. En esa persona que violenta, agresiva, que le da igual el otro, que se pone siempre por encima, da igual. Y entonces yo siempre les digo, tranquilo, o sea, tu nivel basal sobre los límites está tan abajito probablemente que te vayas a pasar va a ser una cosa prácticamente anecdótica. Pero ojo, que muchas veces para las personas que no han puesto muchos límites, el hecho de empezar a ponerlos ya les parece muy agresivo. Y tú recibes de alguien una exposición de sus necesidades y te lo agradeces muchísimo y la otra persona está pensando, Dios mío, soy un monstruo. ¿Qué habrá pensado de mí? ¿Qué dirá? Madre mía, perdona si te he incomodado, si te he molestado, ¿no? Sí, algodoncitos, ¿no? Por todas partes. En cualquier caso, eso interesante para las personas que digan, venga, pues voy a empezar a explorar yo poniendo límites, pues entender que lo primero y esperado probablemente sea una sensación incómoda de, que me he pasado de agresivo. Pues que te hagan caso y que entiendan que si nunca los has puesto o te cuesta mucho ponerlos, los primeros que pongas van a ser seguro mucho más dulces de lo que te imaginas. Sí, y aquí me entra una reflexión que sacamos muchas veces que tiene que ver con, vale, a ver, los límites no son mágicos. Muy importante esto. O sea, escuchada, Marta, vamos a ver. Poner un límite no es la receta mágica en la que tú digas, ya está, yo ya pongo un límite y ya está, o sea, ya soy el crack de las relaciones, ¿no? Y ya me voy a relacionar súper bien con todo el mundo. Es como de, a ver, no funciona así. Si fuese así de sencillo, pues mira tú qué bien. Pero es que no es así de sencillo, pues como toda la vida, que todo lleva su revés, ¿no? Y su media vuelta. Vamos a ver, los límites necesitan un emisor honesto, un emisor que se conozca, y vamos a hablar de ese autoconocimiento, poner esas necesidades encima de la mesa, pero es que necesitan un receptor empático. Necesitan una persona que quiera recoger ese límite, una persona que diga, ok, te escucho, te veo y entiendo esto que me estás diciendo, quizás me incomoda o me molesta porque me estás confrontando a algo que tal, pero te voy a mirar y voy a intentar entender desde dónde me estás diciendo esto y, por supuesto, cambiarlo, ¿no? Esto a veces es más sencillo, esto a veces de primeras genera una respuesta en el otro que no gusta porque, como digo, es incómodo, pero luego, oye, la otra persona reflexiona, vuelve y te dice, oye, tienes razón, lo que sea, ¿no? Pero a veces nos encontramos al otro lado personas que lo que te responden es, no me importa. Es que no me importa, así de directo o indirectamente, pero que y a nosotras nos ha pasado concretamente. Sí. Nos ha pasado. Entonces, encontrar esto, claro, genera mucha incomodidad, porque es como de, espera, que yo estaba haciendo mi trabajito de poner límites y ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado al otro lado? Bueno, nos gusta decir que esto también da información de con quién me estoy relacionando. Es una información muy, muy valiosa. Entonces, si yo al otro lado me estoy encontrando una persona que se cabrea, que se enfada, que se revela ante ese límite que yo le estoy poniendo, entendiendo siempre un límite que sea lógico, ¿no? Sí, y que tenga sentido y que sea respetuoso para ambas partes, entonces tengo una información muy interesante sobre esa persona y destapa
destapa a la persona que realmente está ahí con esa responsabilidad afectiva para conmigo y destapa a la que no. Ahora, ¿qué hago si encuentro que al otro lado no se respetan mis límites? Es precisamente, volviendo al principio del episodio, por lo que muchas veces no se ponen, ¿no? Efectivamente, no quiero saberlo. Claro, porque entonces me tengo que responsabilizar de esto, tengo que tomar una decisión y, chica, yo qué sé, igual no me apetece nada, ¿no? O siento que va a haber una catástrofe detrás, ¿no? Que todas esas consecuencias, que luego quizás no son ni mucho menos tan graves como pensamos, ¿no? Solemos tener un pensamiento catastrófico bastante más catastrófico de lo que luego la realidad nos presenta. Al final, los límites muchas veces los entendemos como una defensa y son más bien una protección. Yo con los límites estoy protegiendo algo que estimo necesario, pero has dicho algo muy importante. Tiene que partir de un autoconocimiento. Saber lo que siento, lo que quiero y lo que necesito no es tan fácil. Entonces, ¿cómo voy a poner yo un límite para defender algo que no sé? Absolutamente. O sea, es que al final, desde ahí, parte el trabajo de todo, ¿no? El autoconocimiento yo creo que de una manera u otra va a estar en todos los episodios. Todos. Pero porque es que está en la vida y al final somos continuo cambio y continua transformación y si no nos conocemos nos pasa como hablábamos el otro día de caminar sobre las aguas y no meternos y a profundizar sobre eso, ¿no? Y yo no puedo ser la misma persona hoy que la misma persona dentro de unos meses ni que dentro de unos años porque mi contexto habrá cambiado, mis experiencias, la gente con la que me relaciono, mis intereses, mis prioridades, los valores son un poco más... no me sale la palabra, más continuos, no es la palabra que quería encontrar, pero vale, nos sirve, pero es verdad que también pueden variar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, ese autoconocimiento es que es clave. O sea, yo siempre digo a modo de chascarrillo que cuando uno empieza a conocerse, abre un melón que nunca más se puede cerrar. Porque tú abres un melón y un melón ya está abierto, ¿no? Sí. No se puede volver a cerrar. Entonces, ahora... Es apasionante también conocerse, ¿no? Efectivamente. Siempre hablamos de melones como algo, a veces con una connotación algo negativa, pero no, es que es un melón que tú abres y que ya nunca puedes dejar de mirar y de conocer y de atender. Y eso es maravilloso y es muy bonito, con su caminito más alto, con momentos más altos, momentos más bajos, momentos más duros, momentos más agradables, pero es que es la base. Entonces, como bien decías, si no sé lo que necesito, ¿cómo te voy a transmitir lo que necesito? Claro, es muy difícil. Es que es imposible. Es muy difícil. De hecho, por eso a mí me gusta entender los límites como una muestra de amor propio, porque en realidad es ese saber qué es, dónde estoy, qué quiero, qué necesito y, como decíamos, pues poder proteger eso, ¿no? Sí. Si entendemos los límites así, ya desenfocamos un poco de ese miedo al conflicto y nos centramos en ese amor propio, ese autoconocimiento, esa protección. Desde ahí a lo mejor uno le sale decir ciertas cosas. Es coger las riendas, ¿no? Cojo las riendas de todo esto y me responsabilizo también. Y esto a veces da un poquito de susto o de miedo, porque a veces cuando ponemos la responsabilidad fuera, generamos ese movimiento de, bueno, es que son los demás, ¿no? Entonces yo, bueno, me libero, hago así y bueno, pues ya está, pues me he liberado de esto. Pero claro, me coloco en una posición desgastante también, ¿no? Porque eso no va a cambiar. De hecho, sino en todo lo contrario, se va a hacer aún más grande ese conflicto o esa... Sí, tal cual. Yo, una cosa que a mí me cambió mucho también fue cuando alguien, ya no me acuerdo, me dijo algo así como, por querer evitar el conflicto estás generando otro interno. Claro, sí, evitas el externo, pero el interno, el invisible, el que nadie ve, por eso es más cómodo de llevar. Ese crece. Por cada límite que no pones fuera, te añades la bola de nieve interna, ¿no? Se hace más grande. Este es un mecanismo que vemos en terapia constantemente, ¿no? Esa manera de, intentando evitar una cosa concreta, nos comportamos de tal manera que encontramos eso que estábamos intentando evitar o algo incluso peor, ¿no? Sí. Y entonces dices, ¿pero cómo? Si yo estaba moviéndome para evitar esto. Bueno, pues porque en evitar nunca va a ser un mecanismo demasiado respetuoso con nosotros mismos. Generalmente no. Y hablando de respeto, hablando de autoconocimiento y hablando de límites, vamos a ponerle el prisma emocional al asunto. Por favor. Que esto es lo que nos apasiona. Vamos a ello. ¿Qué emoción está detrás, está especialmente diseñada para que podamos poner buenos límites?
Pues esa emoción, querida Katia, esa emoción es el miedo. Una emoción muy malentendida, una emoción desde la que nos han dicho siempre que lo que tenemos que hacer es no tener miedo, que lo que tenemos que ser es ser valientes, porque además no sé dónde he entendido que ser valientes implica no tener miedo. No sé quién ha hecho esta conexión, pero así se ha hecho, ¿no? Y entonces es como una emoción que no queremos sentir para nada. ¿Por qué? Porque el miedo es un lugar o es una emoción, un sentimiento desde donde yo probablemente no voy a encontrar nada bueno. ¿Por qué? Porque me va a bloquear o me va a paralizar o me va a hacer huir, ¿no? Entonces nadie quiere sentir miedo porque como se veía o como hablábamos en ese primer episodio sobre qué nos han dicho de emociones, el miedo se ve desde ese lugar de pánico, de pavor, de terror, ¿no? Y claro, desde esa visión excesiva de la emoción, que ya hablábamos en ese primer episodio, si yo veo y me relaciono con la emoción desde su lugar más excesivo, claro, normalmente no voy a querer relacionarme con ella, y menos esta que tiene una connotación más desagradable, ¿no? Claro. Entonces... Fíjate que el miedo, yo soy una apasionada del miedo, ya lo sabes. Sí. Defenderé hasta el final el valor que tiene esta emoción. Total. Creo que hemos sido muy injustos con ella. Mucho. Al final está en la base de nuestra, digamos, jerarquía de necesidades. O sea, estamos aquí gracias a nuestro miedo. Ancestralmente nos ha permitido sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, pues cruzaríamos la M30 sin mirar. Si no tuviéramos miedo, pues nos imprudentemente haríamos cosas que podrían atentar contra nuestra integridad física también, ¿no? El miedo es el que siempre, desde que somos, no sé, animales racionales, pero vamos, no me voy a ir para allá, porque todos los animales, que ya sabemos, son emocionales, pues al final el miedo lo que nos permite es detectar amenazas, que esto es experto en detectar amenazas y hacer algo, porque la emoción, recordamos, viene para generar un movimiento, de ahí su propia etimología, movere, ¿no? Generar un movimiento para hacer algo. Pensar que la emoción viene a entorpecer o viene a paralizar no nos sirve, y a lo mejor nos habla de que está en su versión más excesiva, como tú decías, ¿no? Pero cada emoción de manera equilibrada, como si tuviéramos un volumen. Si nosotros ponemos una melodía que nos gusta en un volumen adecuado, la disfrutamos. Si la apagamos, no lo oímos, y si la ponemos a todo volumen, se distorsiona y nos marea. Pues las emociones igual. Entonces, si nosotros el miedo le damos el tono para que suene la melodía adecuada, será un gran aliado. El miedo lo que nos permite es detectar lo que puede hacernos perder armonía, bienestar, salud, todo. O sea, al final es detectar amenazas, porque bueno, las amenazas son un poquito abstractas, ¿no? Pero ¿qué tipo de amenazas podríamos encontrar hoy? Claro, es que al final las amenazas que a día de hoy tenemos tienen que ver más con esa seguridad emocional, ¿no? Claro. Esa seguridad de, bueno, pues esa persona que de alguna forma me entorpece mi día a día a nivel personal, porque es una persona que me llama a horas intempestivas, o es un jefe que no valora mi trabajo, que no me permite crecer, o es por ejemplo, no sé, algo que tenga que ver con hábitos saludables, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, lo que me puede hacer enfermar. Ojo, no somos nada conscientes de que llevamos unos hábitos de vida muy amenazantes para nuestra salud. Claro, absolutamente. Salud integral, mental incluida. Por supuesto, es que no hay salud sin salud mental, ¿no? Entonces, al final, ahí está presente completamente. Entonces, claro, ahora mismo, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro, a nivel evolutivo, sigue respondiendo a las amenazas o a lo que considera que es amenazante y que está interponiéndose en nuestra seguridad, sigue respondiendo evolutivamente, físicamente. Volvemos a decir, el cuerpo es súper importante en el mundo emocional, y nuestro cuerpo y nuestra mente va a reaccionar, nuestro sistema nervioso, de la misma manera que lo hacíamos hace miles de años, cuando el ser humano lo que tenía era que preocuparse porque un león no le comiese, ¿no? Cuando en ese momento la seguridad tenía que ver mucho más con la parte física, con la supervivencia física. Claro,
evolutivamente a nivel cerebral nuestra emoción sigue las mismas rutas y sigue funcionando fisiológicamente de la misma forma. ¿Esto qué ocurre? Que nuestro contexto ha evolucionado demasiado rápido para lo que evolutivamente nuestro cerebro puede generar, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos ante ese jefe que es amenazante para nosotros, estamos viviendo nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso se ve de la misma manera que si tuviese un león delante. Uh-huh. O sea, está reaccionando fisiológicamente de la misma forma, ¿no? Se nos acelera el corazón porque está bombeando más sangre para llevarla a nuestras extremidades, para hacer cualquiera de las 3 conductas de respuesta del miedo que tienen que ver con la lucha, con la huida o con la parálisis, ¿no? Esta de la parálisis además me parece como súper relevante, muy interesante, porque además hay muchos animales que la utilizan, uh-huh. Su sistema nervioso les manda un mensaje en ese sistema vagal como para desconectarse y hacerse los muertos. Uh-huh. Entonces, esa les salva la vida. Efectivamente, esa parálisis lo que les ayuda es a sobrevivir, porque si no eres una presa que yo pueda comerme o que yo pueda cazar, pues ya no eres, para el depredador ya no eres atrayente, ¿no? Ya no gustas de esa forma. Por lo tanto, es uno de los mecanismos, ¿no? Muy interesante esto dentro de, y lo hablamos ahora si no, un poco más adelante, de qué batallas yo lidio o no, o me propongo librar, ¿no? Sí, porque hace poco una persona nos dijo, es que ha pasado esta situación en el metro, yo me he paralizado, no debería, ¿no? Porque quería haber respondido, era una situación hostil. Y justo hacíamos mención a esto, ¿verdad? Bueno, es que es una estrategia muy útil que a lo mejor no te mete en lugares muchísimo más amenazantes. Saber elegir nuestras batallas es que es una gran aliada del miedo y es una maravilla dentro de la puesta de límites, ¿no? Es que a veces un propio límite es decirnos, mira, oye, pues ¿sabes qué? Que no me voy a meter aquí, ¿no? Cuidado si ahora yo recojo, nos estáis escuchando y decís, ay, vale, pues es que yo lo que entonces hago... yo estoy eligiendo mis batallas y no hay ninguna que librar... No hay ni una sola batalla a partir de ahora, ¿vale? Entonces no nos vale, ¿eh? No vale que hagáis esto ahora. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones lo más inteligente es saber qué batallas, y si eso genera oye, pues me paralizo y aquí no digo nada, pues también es un recurso, ¿no? Y otros que tienen que ver con la huida, que a veces, oye, pues es necesario, ¿no? Sí, claro. Situaciones muy, muy, muy difíciles, me estoy poniendo en la cabeza, situaciones de violencia muy difíciles en las que hay que huir. Pues evidentemente es un mecanismo de supervivencia y tu cerebro no te va a dejar hacer otra cosa hasta que se mantenga a salvo. Porque aquí ya estamos hablando de una supervivencia física, emocional también, por supuesto, ¿no? Pero en muchas ocasiones física. Entonces no nos va a dejar hacer más movimientos, ¿no? Pero desde ahí al final estamos sometidos a tantos estímulos en el día a día que nuestro cerebro en muchas ocasiones no entendemos por qué me paralizo cuando voy a hablar con mi jefe a decirle que me ha dado con los jefes hoy. ¿Será que como yo no tengo, me da mucho miedo? Pero no lo sé, vamos a poner otro ejemplo que no tenga que ver con eso. Pero no, porque muchas personas que puedan decir, bueno, ¿por qué me paralizo yo aquí en este momento? ¿No? Y sí, claro, paralizando poniendo límites, o sea, ya no solo con el jefe, sino decirle a la pareja algo o a veces a los hijos también. Miedo a confrontar a un hijo porque se aleje y se vaya, ¿no? O fíjate que al final las amenazas del día a día de hoy me refiero, son mucho más cercanas de las que nos estamos imaginando, porque a lo mejor un trabajo con un horario muy exigente que no te permite ver a tu familia, o que te manda a la conchinchina y sabes que vas a tener que estar unos años sin poder hacer vida familiar, esto es una amenaza. Que no quiere decir que por ser amenaza ya no la tengas que coger. No. Lo que pasa es que tienes que darte cuenta, y para eso está el miedo. O sea, el miedo es muy observador. Vamos a hablar del miedo como nosotras lo queremos, lo entendemos y como sabemos que funciona. Claro. Ese miedo equilibrado es un miedo observador, es un miedo que escucha mucho, sobre todo quiere información para saber cómo de amenazante es esta situación para lo más valioso que tengamos cada uno, ¿no? Es un aliado para hacernos sentir seguros. La función del miedo en este caso es aportarnos esa
esa necesidad de seguridad, el miedo nos ayuda a hacernos sentir seguros. Quizás ya si entendemos el miedo desde ahí, ya no lo estamos entendiendo desde ese lugar de rechazo, de pavor, terror, de parálisis, de bloqueo, sino desde, bueno, ¿y cómo mi miedo me puede ayudar? ¿Cómo mi miedo me puede decir, oye, cuidado con esto, atento a esto? Claro, ¿qué ocurre cuando de repente vemos demasiadas amenazas por todos lados, ¿no? Todo es amenazante, todo es... Claro, ahí estamos teniendo el volumen de esta emoción, la alerta en una posición que coloca también a nuestro sistema nervioso en alerta absoluta, ¿no? En hipervigilancia. De hecho, ahí el miedo, muchas veces, nosotros siempre decimos que el cerebro viene cargadito de mensajes que lo que pretenden es ayudarnos. Un miedo excesivo va a alertar a nuestro sistema nervioso y el cerebro nos va a proponer situaciones muy catastróficas. Nos va a poner el desastre enfrente. Es que si haces esto va a pasar, si le dices esto se va a ir la persona, no me van a despedir, me voy a quedar solo. Y la escalada del miedo inflado es muy rápida y muy, muy magnífica, ¿no? Entonces, esos mensajes no vienen para hacernos la vida imposible. El cerebro viene para decirnos, oye, alerta con esto, cuidado con esto. Estate pendiente porque mi seguridad, nuestra integridad física, psicológica, emocional, depende de lo que hagamos. Entonces, no vayamos a excedernos. Una cosa es lo que el cerebro nos proponga y otra cosa es lo que nosotros podamos debatir o hablar con esa parte nuestra, porque el miedo... Así como se puede hacer exquisito y ponernos un plan de catástrofes permanentes, nosotros también le podemos decir, ojo, qué dosis de realidad hay en esto. Tocar tierra, ¿no? Eso es. Ponernos un poquito de tierra en la situación, porque está muy bien, como tú dices, esa información que nos viene a dar el miedo, pero yo como siempre digo, bueno, vamos a poner esto un poquito en cuarentena. Ok, este es el mensaje que te está trayendo tu miedo y te está diciendo esto. Por supuesto, tiene muchas veces todo el sentido por pues, tu historia de vida, por las diferentes otras situaciones, por asociaciones que haces, por diferentes experiencias que has tenido en tu vida y que, wow, te colocan de repente esto y dices, va a pasar lo mismo. Es que es normal que esto ocurra, claro, ¿no? Es una conexión cerebral que ya está ahí y que tenemos que entender pues, que no es la misma situación, que no es el mismo momento, o si es la misma situación, es el mismo momento, es la misma persona, porque todo esto se puede replicar, ¿no? ¿Qué puede haber diferente en mí? ¿Dónde está ese movimiento que yo sí puedo hacer? Y aquí es donde entran los límites, ¿no? Que sería desde donde el miedo funciona, porque si hemos dicho que las emociones vienen a hacer algo, son una energía en ese movimiento, detectamos la amenaza y le ponemos un límite cuando corresponde, ¿no? ¿Qué problema hay si de repente detectamos una amenaza que no es realista, que es más inflada, y le estamos poniendo un límite a algo que no tiene sentido, ¿no? Pues bloqueamos. Ojo, y el miedo ausente, que es súper imprudente. Una persona que no se da cuenta pues que no me puede llamar siempre que le plazca o que no respeta los límites, porque a veces porque no quiere, pero mucha gente porque no se da cuenta de que no lo está respetando porque abandera la bandera del amor, por ejemplo, ¿no? Yo lo hago porque te quiero, ya, pues que no te lo he pedido, o yo no lo necesito, o te he dicho varias veces que por favor no hagas esto o lo otro. Entonces yo creo que es muy importante también saber que esa emoción, el miedo ausente, si no la escuchamos, nos puede convertir en personas invasivas con el otro, que podemos saltarnos sus límites y ser irrespetuosos. Y podemos también a veces pues tomar medidas un poco imprudentes que puedan hacer que pierda un trabajo o que me aventure a una situación fea, ¿no? Entonces, justo el miedo aparece para eso y es muy importante entender que la función, o sea, el miedo está diseñado para detectar amenazas y su función es darnos seguridad. Si entendemos esto, podemos empezar a tomarnos un té con nuestro miedo y poder charlar de cómo ponemos límites, por qué, desde qué punto y qué es lo que me entorpece. Y si no lo puedo ver porque no lo veo, simplemente sé que, como decían en Instagram, mi problema es que existan los límites. Que tengo que lidiar con ellos, esto es lo peor que llevo. Yo creo que en ese punto es importante un trabajo de autoconocimiento que puede ser uno mismo con su mecanismo o puede ser un proceso terapéutico, decir qué es lo que hay detrás, qué es lo que está en el inconsciente, porque siempre hay alguna explicación de historia de vida, como tú decías, ¿no? Donde algo ha ocurrido que yo he entendido que el miedo no me ayuda y que los límites no son el camino.
Y porque es el lugar desde donde filtrar absolutamente todo. Todo pasa por aquí, todo pasa por esta emoción y es una emoción que como no queremos sentir, ya hablaremos más adelante de esta otra que os voy a mencionar, pero voy a ir haciendo una entradilla a otra que vendrá, Vale. que tiene que ver con no me quiero relacionar con el miedo, pero socialmente está mucho más aceptado que me relacione con la rabia. Entonces, en lugar de poner límites desde ese miedo que me dice, que observe, que mire, que atienda y que ponga límites, los pongo desde la rabia, desde un lugar donde probablemente no voy a resolver nada de una manera mucho más probablemente agresiva, claro, o colérica, ¿no? Entonces, yo he escuchado y he leído muchas veces por ahí que la rabia sirve para poner límites y nosotras discrepamos un poquito con esto, entendemos probablemente muchas veces desde dónde se dice, pero son otra forma de poner límites diferentes ante otras necesidades. Hablaremos en otro episodio largo y tendido sobre la rabia, que es una emoción maravillosa, pero vamos a intentar relacionarnos mejor con nuestra emoción del miedo y que nos ayude, que sea aliada, que de verdad que lo es. Claro, y además hay una gran diferencia entre los límites que ponga desde el miedo, desde la rabia, y es que el miedo pregunta. Y esto me encanta a mí. Porque como lo que quiere es información continuamente, coger información para ver qué es lo que ha podido pasar para que esto suceda, esas preguntas lo convierten en límites muy respetuosos, porque la rabia ya se ha excedido, o sea, ya va a explotar. Lo que quiere es que eso deje de pasar. Total. Y entonces le da igual si ha sido por esto, por lo otro o de más allá. El miedo no, el miedo lo que quiere es preguntar, y a mí me enseñó mucho a entender que hay cosas que hay que hacer desde el miedo, y esto quiere decir preguntando. Es decir, por ejemplo, alguien hace algo que me duele, me hace un comentario que me molesta y yo siento que tengo que decir algo al respecto y no me puedo callar. Lo puedo hacer desde la rabia y venirme muy arriba y decir, bueno, esto que me has dicho me ha hecho daño, no me lo vuelvas a decir jamás porque así no me quiero relacionar contigo. O puedo ir desde el miedo y decir, vale, ¿qué significaba para ti esto? O sea, cuando tú me dices esto, realmente, ¿qué me estás queriendo decir? Quiero entender. Porque desde esa pregunta puedes seguir en desacuerdo, ¿eh? Pero y entonces decir, no me vuelvas desde aquí no me relaciono contigo. Claro, pues si eso es lo que significa para ti, pues no lo quiero para mí. Claro. Pero ya por lo menos le da un espacio a la conversación, a la comunicación, a la empatía, a entender. Si, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, en un trabajo me ponen unas condiciones que yo siento que esto puede atentar contra lo que yo quiero en mi vida, de tiempo de ocio, de relajación, de familia, etcétera, pues si yo voy curtidita del pasado y ya digo, esto ya me voy como una leona y digo, pero es que condiciones son estas. Bueno, pues eso va a hacer que probablemente se genere el conflicto que tanto tememos, le decíamos al principio. Sin embargo, si yo voy desde el miedo y digo, vamos a ver, vamos a entender exactamente qué condiciones son, porque estoy a tiempo de decir, pues no las quiero. Pero me voy a informar, voy a preguntar. O si alguien intuyo que alguien está enfadado conmigo, pues me acerco y pregunto, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? El miedo pregunta de una manera muy respetuosa. Por eso decimos que el respeto está en el miedo. Y por eso el miedo se entiende tan mal y a nosotras nos gusta tanto, porque parte de la salud social, o sea, la salud en nuestras relaciones pasa por entender el miedo así. Y relacionarnos con esta dosis de miedo sano. Y a mí me encanta que vayamos a esa parte de pregunta, ¿no? Porque tendemos mucho a ir muchas veces desde o no pregunto nada y no digo nada también, desde una comunicación más pasiva, o si lo digo, te lo digo de forma súper colérica, ¿no? Y entonces me estoy perdiendo un montón de información, porque además de esto mismo, de una misma realidad, tú vas a interpretar una cosa y lo vas a vivir desde tu mochila, tu historia, tus creencias, tu forma de ver la vida, y yo lo mismo lo voy a ver desde mi historia, mi vida, tal. Entonces, claro, no demos por hecho que el otro está entendiendo y viendo exactamente lo que nosotros estamos entendiendo y viendo, ¿no? Porque nada va por ahí. Pero bueno, hablaremos largo y tendido sobre este otro temazo. Porque lo es. Porque lo es, y volveremos a hablar del miedo, ¿no? Porque en el fondo poquito a poquito vamos a ir teniendo un poco esa conexión con cada una de las emociones en cosas cotidianas del día a día, como es poner límites, que es muy importante. Y vamos a ir terminando entonces con una propuesta de ejercicio, ¿no? Que nos gustaría que pudieseis también poder un poquito decir, vale, pues si ya entiendo qué emoción puede ayudarme a poner límites, desde dónde debería entender los límites y cómo puedo relacionarme mejor con ellos,
años. Por supuesto, esto no va a sustituir nunca jamás un proceso de terapia, ¿no? Pero es una invitación a la reflexión que nunca está de más, ¿no? Y esa propuesta de ejercicio, Katia, ¿por dónde va con lo que tiene que ver con los límites? Pues es un ejercicio sencillo, o no tanto, que aconsejamos se haga como entrenando delante del espejo, por ejemplo, pero cuando hay algo que dices, de esta situación tengo que decir algo a esta persona o tengo que hacer algo al respecto porque veo que si me callo me escuece dentro callarme, pregúntate, si no tuviera miedo, ¿te diría exactamente tal? O si no tuviera miedo, lo que te pediría es esto. Es decir, vamos a quitar esa parte del miedo como lo entendemos, excesivo, que es a lo que hace referencia esta frase. Claro. Porque nos encantaría poder decir, con mi miedo te digo que decir esto. Pero sabemos que esto todavía cuesta... O sea, no está preparados para, la sociedad no está preparada para este mensaje. Entonces, vamos a ir al lenguaje de pie de calle. Eso es. Si no tuviera miedo, te diría esto. Claro, cuando en la seguridad de un entorno donde no tienes a la persona delante y ya estás preparada para qué reacción va a tener, pues al final uno pretende ser lo más honesto posible. Entonces, de verdad, que si no tuviera miedo a que te enfades, si no tuviera miedo a que me rechaces, si no tuviera miedo a que me juzgues, si no tuviera miedo al conflicto, por ejemplo, por poner un ejemplo, te diría que por favor no me llames a partir de las 10, o te diría que me hables mejor cuando llego al trabajo, o te diría que me avises con tiempo cada vez que quieras quedar conmigo. Y ahí aparece la necesidad, casi por arte de magia, ¿no? Cuando nos cuesta encontrarla, pues igual este ejercicio puede ayudar a desbloquear un poquito y ayudar a ver entonces dónde está esa necesidad, porque si yo quito todo eso que lo está enturbiando de alguna forma, puedo ver claramente eso que te quiero decir, pues ahí está el límite, ¿no? Claro. Y nos puede ayudar a entrenarlo un poquito. Y la mejor manera muchas veces de poner límites es empezar a ponerlos. Es que no hay otra manera. En el momento en el que empiezo a ponerlos, empiezo a regularme y a permitirme además a veces pasarme, a veces poner los de más, a veces poner los de menos, a veces, bueno, es que de esto va, ¿no? Claro. De esto va el juego, de empezar a relacionarme con ellos y entonces empezar a ver, conocerme a mí mismo poniendo límites, porque si me cuesta es que he puesto pocos probablemente, ¿no? Entonces tengo que ver qué es lo que pasa realmente y quizás empezando a lanzarme a poner pequeños límites, pues podemos empezar a entrenar. Sí, que no hay que ir a lo más grande. No, por favor, no empecemos por lo más difícil. No se recomienda. Y cuando venga esa sensación de, ay, que se ha enfadado, que le he hecho daño, también tener esa mirada a uno mismo de, pero lo necesitaba, yo lo necesito, es una protección. Volvemos a esta cita de Paula Cabal, ¿no? Maravillosa compi, de ese límite tiene doble mensaje. Te lo estoy diciendo a ti, pero me lo estoy diciendo a mí. Me estoy poniendo en el centro y es súper valioso. Pues hasta aquí, me ha encantado. A mí también, espero que a vosotros también y que podamos seguir trabajando largo y tendido sobre todos estos conceptos a nivel psicológico y emocional y que empecemos a poner límites y a vivir nuestras emociones, ¿no? Efectivamente, más y mejor el próximo día. Pues hasta luego, adiós. Hasta luego.